Bueno, es una bendición poder compartir la palabra. Eh, Así que gracias por la oportunidad y la bendición de mi pastor también. Bien, bueno, ya conocen un poco de nuestra historia con mi esposa. Nosotros con Victoria tenemos nuestra profesión. Saben que nunca la pudimos ejercer acá en Chile. Nunca. Yo soy ingeniero civil mecánico. Cuando salí, creo que era como la tercera carrera mejor pagada de Chile. Y nunca lo pude ejercer. Comencé de abajo. Llegué a Santiago con una mochila en la espalda, herramientas, a trabajar. Fue duro para mí. Mi esposa estuvo trabajando un momento como psicopedagoga hasta que cambió la ley y ya no le permitieron entrar a las aulas. Y quedaron muchos psicopedagogos sin trabajo. Tenían que estudiar educadora diferencial para poder entrar. Y me acuerdo una vez que iba por el centro con un motor de secadora en la mano, grande, en la micro, con la mochila en la espalda. Y miraba a gente con terno, ejecutivo, y decía, señor, yo estudié para estar en una oficina diseñando máquinas. Si me viera mi papá acá, lloraría conmigo. Y la verdad es que me acuerdo que me saqué las lágrimas y dije, no podía llorar aquí en el centro. Y el hombre dije, no voy. Así que fui a arreglar la máquina y volví. En mi trabajo, al final hubo un hermano de la iglesia que dijo, tengo un trabajo, es como técnico, no es como lo que tú quieres, pero para que no gastes tu dinero, trabaja conmigo por mientras. No quise ir al tiro, al final no encontré trabajo y dije, ya, lo voy a tener que llamar. Lo llamé y pude ingresar. Entré por un mes, me permitía ir a tirar currículum, iban, no me llamaban, pedían experiencia, no tenía. Y al final me quedé por 3 años ahí. De un mes me quedé en 3 años trabajando y el tercer año dije, señor, estoy cansado, mi formación, mi educación es crecer y acá no puedo crecer porque no necesitan más que técnicos. Así que me acuerdo que fue una semana antes del 18 de septiembre y le dije, señor, estaba llorando, me acuerdo, dije, estoy cansado, no puedo crecer. Había llegado a un tope ahí en la empresa, de hecho superé a mis colegas anteriores, los que me educaron a mí, los superé. Porque el Señor siempre me puso la idea de crecer. Pero no podía crecer más ahí. Así que lloré, me acuerdo, le dije, Señor, voy a tener que renunciar y buscar otro trabajo. Y me llama, pasó como 5 días, creo que fue como el 17 de septiembre, antes de la fiesta, me llama mi jefe y me dice, Sergio, el lunes a la oficina tenemos reunión y quiero hablar contigo. Y me cortó. Y dije a mi esposa, ¿qué condoro me mandé? ¿Qué condoro me mandé? Y me dijo, tranquilo, si puedes. ¿Te dijo que era malo? Y dije, no, pero no, tampoco dijo que era bueno. Así que ese 18 de septiembre para mí fue el peor de todo. Yo no comía, estaba nervioso. Me dijo, ¿y ahí cometí algún error? Y dije, no, nada. Pero sí, de repente, porque yo trabajaba arreglando secadoras y lavadoras semi-industriales. Entonces tenía que entrar a los edificios y los conserjes a veces, si te tenían mala, mandaban correo a la empresa. Entonces decía, quizás un conserje mandó un correo o algo. Llegó el lunes y mi jefe me dijo, ¿sabes qué? Me ofrecieron otro trabajo. Y yo quería irme, pero la empresa no quiere dejarme ir. Y yo estoy cansado acá, pero propuse si me quedaba iba a hacer una reestructuración. Y yo necesito una mano derecha. Ya tengo uno, me dijo, pero necesito otro más. Y yo te consideré a ti. Me dijo, tú pensabas que nadie te ve, pero yo te estaba mirando. Y yo he visto cómo trabajas,
Yo sé que has superado a tus compañeros y aparte que eres responsable, así que piénsalo, vas a ser supervisor de área técnica ahora. Y yo por dentro estaba en efecto especial. Y ahí entendí que el Señor sí escuchaba. Me acuerdo cuando el Señor le dijo a Daniel, oye, sabes que yo respondí tu oración, pero se opusieron a ti, tuve que luchar. Se opusieron a la respuesta que yo ya tenía, que el Dios ya te había respondido. Yo sentí eso, que el Señor, antes que ya le esté pidiendo, el Señor ya sabía, estaba moviendo todas las piezas. Y ahí me quedé hasta enero de este año. Y el gerente general me acuerdo que me dijo, sabes que yo, de una de las cosas que puedo rescatar de ti, no es lo técnico ni nada, porque él tampoco manejaba mucho el área técnica, pero sí que en otros departamentos donde tú no trabajas, hablen bien de ti. Eso no lo había visto. Y bueno, que te vaya bien en el proyecto, yo les comenté en el proyecto, mi jefe igual, porque mi jefe es cristiano igual, de hecho va a mi iglesia. Y él les comentó el proyecto, después el dueño de la empresa se acercó a mí, me saludó, me dijo, saben que te vaya bien, estáis loco, pero que te vaya bien. Y el Señor ahí pudo trabajar en mi carácter. Me decía, Señor, me hiciste partir de abajo. Yo no sé qué vamos a hacer con Victoria ya en el campo, si el Señor nos va a permitir trabajar en lo que estudiamos. La profesión es un buen medio para entrar. Pero yo decía, Victoria, ¿saben qué? Aprendimos en el Señor hasta... Si nos hacen barrer el piso, lo barremos. Por estar entre medio de la gente y demostrar que nuestra alegría no está en lo que tenemos, sino en lo que somos en el Señor. Y nos tocó, como decía, renunciar a nuestro trabajo en enero. Tuvimos que hacer nuestras vacaciones programadas y visitar el sur de Chile. Fui a ver a mi familia, visitamos iglesias. Y al final nos quedó poco tiempo para nosotros dos. Y nos fuimos al final al Parque Conguillío. Dije, yo te quiero llevar al Parque Conguillío, Parque Nacional que está en Temuco, hacia la cordillera. Vamos allá. Y habíamos llevado a carpa, caña de pescar y no habíamos ocupado nada. Dijimos, nos quedan 2 días, vamos para allá. Fuimos para allá y alguien me picaba ahí el corazón, que era el pastor Jaime, que me dijo, predica. Y decía, Señor, ¿qué vamos a hablar? ¿Qué voy a hablar allá? Y en un momento me aparté y estábamos acampando con mi esposa y había un pequeño estero de agua de montaña. Así que, y ahí orando, el Señor me mostraba algunas cosas de la naturaleza. De hecho, el Romano dice en la Escritura que, en 1 Romanos 20, que el Señor se revela a través de lo creado. Que nadie se justifica delante de Dios como que puede decir Dios no existe, porque cuando uno ve la creación, uno dice, cuando uno se ve a sí mismo, dice, hay capaz que dude. El Señor se revela a través de lo creado. Y una de las cosas que observé, si me ayudas ahí con la... ¿Se puede? ¿Se puede? Ahí está. Miré 2 plantas que estaban sobre una roca. Allá, bueno, son matas de unas plantas de árboles de maqui. ¿Ya? Y ambas estaban en la misma roca, pero una estaba la hoja más levantada y la otra con la hoja un poco más decaída. De hecho, tiene una hoja como amarilla que se estaba muriendo. Y miraba la roca y decía, wow, las dos están en la misma roca, pero una se sustenta firmemente, está creciendo y se ve bonita, verdecita, y la otra se está muriendo. Y es la misma roca. Si puedes cambiar a la otra, bueno, ahí se ve más de lado, pero después viene... Ya esa es la que está bien verdecita, bien bonita, y la otra está con la hoja ya caída, y se está poniendo amarilla y ya secando. Entonces, cuando observaba eso, decía, me acordaba de la Escritura. Nosotros decimos que nuestro Señor Jesucristo es la roca, nuestra roca de salvación, nuestra roca firme. Y en 1 Corintios 10:4 dice,
habla del pueblo antiguo, de Israel. Los romanos. ¿Ya? Voy a leer un poquito antes, del 1. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y aquí viene el 4. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Cristo. Recuerden que Moisés no pudo entrar a la tierra prometida porque golpeó la roca. Y el Señor le daba de beber desde la roca, desde el pedernal, de la peña. Y decía, ¿cómo una roca puede dar vida y a la vez casi como quitando la vida? Y me acordaba de que hay otros textos en la Biblia que nos hace referencia a que Jesús era una piedra que los edificadores desecharon. Y que esa piedra, para algunos, era una piedra de tropiezo. Una piedra donde la gente observa esa piedra y al final no le es de bendición, ellos tienen un choque. Y me acordaba del pueblo judío antiguo, cuando rechazaron a Jesús. Para ellos Jesús fue una roca de tropiezo. Pero para los que amaban a Jesús, fue una roca de salvación. La misma roca genera un efecto distinto. Los quería invitar a que leamos en Primera de Pedro para que entendamos esta idea. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 4 y 9. La piedra viva, dice como título la Reina Valera. Dice así: acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a los cuales fueron también destinados. Cuando pensaba en el pueblo musulmán, ellos creen en Jesús. El Corán habla de Jesús. De hecho, ni siquiera se habla mucho de Mahoma en el Corán. No tiene ningún milagro Mahoma. Y Jesús, se habla de los milagros de Jesús en el Corán. Pero incluso, todavía no lo confirmo, pero a mí me contaron que sale en el Corán de que Jesús hacía figuras de barro con pajaritos cuando era niño, y los levantaba, los soplaba y salían volando. Y digo, oye, ni la Biblia dice eso. Y de hecho hace una alusión fascinante de que Jesús como Dios, como al principio cuando el Señor hizo el hombre del barro y le dio aliento de vida. Pero ellos no aceptan a Jesús como Salvador. Tropiezan en esta roca que para nosotros es vida.
Y ellos están en esa negación de que Jesús es su Salvador. Ellos tienen los evangelios como libros sagrados. El Pentateuco obviamente también lo tienen como libro sagrado. Jesús dijo, Moisés escribió de mí. Yo tenía que hacer todo lo que está escrito de mí en las profecías. O sea, el Antiguo Testamento habla de Jesús por todos lados. Pero tanto los judíos que no creen en Jesús y los musulmanes, y así ya también podríamos poner a los hinduistas, a los budistas, o sea, como que buscan a Dios, pero lo buscan a su manera. Y especialmente, como digo, en nuestro ministerio con mi esposa, que vamos al pueblo musulmán, ellos hablan de Jesús, de Isa, pero no creen en Jesús como un Salvador. No creen en Jesús como esta roca viva que da salvación. Entonces ellos son incapaces de reconocer que Jesús es Hijo de Dios y Salvador del mundo. Ellos esperan a su Mesías. De hecho, ellos dicen que Jesús es el Mesías de los judíos, pero ellos esperan otro Mesías. Y en la Escritura nos dice que Jesús es el Salvador de todo el mundo. No hay diferentes salvadores para la sociedad. Hay un Salvador y Jesús está todo. Y para nosotros que tenemos esta verdad, tiene que ser una verdad absoluta. No es una verdad relativa. No es que por allá también te va a salvar, ese camino también es bueno. No, el Señor Jesús es el único camino al Padre, al cielo. El único que pudo vencer el pecado, clavarlo en la cruz y vencer la muerte también en la resurrección. Es el único. No hay otra salvación para el ser humano. No es por obras para que nadie se gloríe. Es solo por fe. Entonces, también esto me llevaba a pensar en un texto que he compartido y que es, ahora, ¿cómo yo entonces, si sé que ellos creen en Jesús, cómo le voy a ir a hablar de Jesús a ellos? Y uno tiene que saber de que ellos sí aman a Dios y lo buscan, pero lo buscan de una manera errada. Me acuerdo que Pablo decía de que él pensaba de que lo que estaba haciendo cuando perseguía a los cristianos era bueno y estaba buscando a Dios con todo su corazón. Y para él matar cristianos y perseguirlo era lo mejor que podía hacer en favor de Dios. Entonces él tenía un celo por el Señor, pero a su forma. No entendía la Escritura que había estudiado desde chico. Y los musulmanes estudian la Escritura desde chico. Aman a Alá, a su Dios. Pero están errados en la búsqueda. Los judíos pasa lo mismo. Aman al Dios, respetan los mandamientos, pero no aman a Jesús, porque no logran entender hasta que el Señor les saque el velo de sus ojos. Entonces en Romanos 10, Pablo habla un poco de esto. Romanos 10. Y de alguna manera es lo que a mí como Sergio motivó mi corazón a estar pensando en estos pueblos. Romanos 10, del versículo 1. Dice, miren lo que decía Pablo con respecto a los judíos, a sus hermanos. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia o no conforme a la Escritura en general. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Hasta aquí en este momento. Entonces, ¿qué es lo que decía Pablo? Pablo decía, ellos verdaderamente buscan a Dios, pero han establecido su propia justicia, su propia forma. Entonces, lo que vamos a hacer con mi esposa ya, y lo que a veces tenemos que hacer acá, cuando la gente dice, ¿saben qué? La gente toda cree en Dios, la mayoría. Por más que uno lo niegue, creen en Dios. Pero ¿saben cuál es la diferencia? Es que no creen en Jesús. Nosotros a veces le decimos, esa persona es buena porque cree en Dios. Todo, dice la Escritura que hasta los demonios creen en Dios.
y tiemblan. ¿Qué me diferencia a mí de los ateos, de los budistas, de los hinduistas, de los musulmanes? Es que yo creo en Jesús. Jesús es esta roca de salvación. Y es lo que me diferencia de todos los demás. Nuestra riqueza como cristianos es Cristo. Cristo Jesús. Entonces, ellos establecen su propia justicia. La gente acá te va a decir, yo creo en Dios, pero la pregunta es si tú crees en Jesús, y ahí comienza el problema. Porque la gente no puede reconocer a Jesús como Señor y Salvador de su vida. Y en parte saben que lo entiendo, porque en su sano juicio, yo le decía a mis alumnos, yo estuve trabajando de profesor un tiempo, y decía, ¿saben qué? Yo soy ingeniero, y le decía, pero ¿saben qué? Yo creo en Jesús, que es el Hijo de Dios, vino hace 2000 años, murió en una cruz por mis pecados, y yo cuando me muera me voy a ir al cielo por Él. Si yo lo hablo así, es una tontera. O sea, ¿cómo tú tan inteligente fuiste y escribí esa tontera? Y es una locura. Y después decía a los muchachos, ¿y desde qué punto logré creer esto? No te puedo decir cuándo lo creí. Lo único que sé es que alguien, el Señor, en su gracia, me abrió el velo de mis ojos y me logró entender esto. Porque el Señor dice, al Señor le agradó que el mundo crea en Él a través de la locura de la predicación. Sí, es una locura. Por eso cuando tú le hablas de Jesús, no, Jesús me vivió el 2000 años, decís, no, estáis locos. Y es verdad, estamos locos. Para el mundo estamos locos, dice Pablo, pero para ustedes somos los más cuerdos. Porque los que entendemos a través del Espíritu Santo, cuando el Señor nos revela esto, realmente somos nosotros súper cuerdos. Como que tú cuando entiendes la Escritura dices, oh, la tienes bien clarita. Porque ahora entendemos esto, maravilloso, este misterio, esta sabiduría del Señor, que el mundo no lo va a comprender hasta que el Señor pueda abrir sus corazones. Entonces Pablo acá decía, ¿saben que ellos buscan al Señor de todo su corazón? Pero ellos establecieron su propia justicia. Lo que tenemos que hacer nosotros es, esta luz, como decía el pastor Jaime, esta luz que tenemos nosotros, tenemos que empezar a alumbrar al mundo con esta luz verdadera. La luz verdadera que es Jesús, que vino al mundo para alumbrar a todo hombre. Entonces, esa luz, nosotros hoy día tenemos mayor luz. Podemos decir, nosotros somos cristianos, creemos en Jesús. A veces nos sentimos como orgullosos de eso. Y en parte puede ser que sí. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque me consideraste para tu salvación. Pero no podemos quedarnos solamente con eso. Tenemos que compartir esto tan grande. Me acuerdo que el endemoniado de Gadara, cuando Jesús le sacó todos los demonios que tenía, él dijo, ya, quiero ir contigo. Y Jesús dijo, no, tú quédate acá y ve y cuéntale a tu pueblo lo que el Señor hizo contigo. Cuenta. A veces nos olvidamos incluso de quién éramos nosotros antes. Allá quizás el musulmán me decía, oye, ¿tú por qué te comportas así? Y me dicen, ¿saben qué? Yo no era así. Pero Dios me habló a través de la palabra y cambié esa actitud. La palabra fue vida en mí. Entonces, a veces olvidamos de lo que fuimos antes. Entonces nos hacemos a veces tan distantes de las personas, cuando deberíamos ser la gente que se acerca más. Jesús fue la persona que más se acercó a las personas. Y los seguidores de Jesús somos los que nos alejamos más de las personas. Quizás estamos errando muchas veces al verdadero blanco, que es las personas, y el Evangelio hacia ellas, no hacia nosotros. Entonces, ¿cómo revelar a Cristo al mundo? Esta roca de salvación. El primer punto que quería hablar entonces es esta roca. Nosotros tenemos esta roca de salvación en nuestra mano. El Señor es nuestra firmeza, es nuestra seguridad. Para otros va a ser tropiezo. Y esperemos entonces que pocos sean los que tropiecen en Jesús y muchos sean los que se salven a través de Él. ¿A cuántos vamos a poder evangelizar con mi esposa ya? No tengo idea. Quizás no evangelizo a nadie, pero siembro la semilla. Preparo el terreno para que vengan otros. Pablo decía, ¿quién soy yo? ¿Quién es Pablo? ¿Quién es Apolo? ¿Quién es Pedro? Simples colaboradores del Señor. Pero el Señor da el crecimiento. El Señor es la obra, las personas. Entonces,
Si el proyecto L, decía mi pastor, proyecto L, no es el proyecto de Sergio Victoria, es un proyecto de la iglesia, es un proyecto de Dios hacia su iglesia. Si Sergio Victoria algún día no pueden viajar, la obra no puede detenerse. Si el pastor Rubén un día muere, que lo más probable es que va a pasar, que el pastor que lo reemplace se mantenga con proyecto L. Si la iglesia trata de hacer otras cosas distintas, que no olvide proyecto L, porque es un proyecto del Señor. Si así lo predicamos, vivámoslo de esa forma. No sacamos nada de decir que Dios me impulsó, Dios lo hizo, amén, 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 pero en la práctica lo abandonamos. Es abandonar prácticamente al Señor si lo hacemos. Segunda ilustración. Miren, no sé si, bueno, no está tan clara, pero al lado de esas piedras donde había estos arbolitos que les mostré, pasaba este estero y acá se formaba una cascada. Ya, en la otra, y el agua era cristalina. Era muy bonito. Entonces ahí corría el agua libremente, se genera una cascada con fuerza, fluye súper bien. Es agua limpia, se genera un pozo que da vida y es deseable a los ojos. Era muy deseable, había calor ahí. Lo único que era muy fría. Era agua de montaña. Pero era deseable a los ojos. Y una pregunta, si ustedes ven así, tiene mucho calor, acá en Viña, acá en Santiago, ¿desearían bañarse en ese río, en ese estero? Totalmente, aunque yo creo que hubiesen durado un segundo. La metida y la salida. Vamos al lado, por favor. Luego ese río se dividía en dos partes, ese estero, y acá este es el segundo brazo que se generaba. ¿Ya? Pero la cascada, de hecho aquí se ve un poquito abajito, era muy pequeña, casi imperceptible, pero caía agua. Avanza. Y el agua se generó un pozo, pero donde no corría mucha el agua con fuerza. Entonces fluía con dificultad. Y entonces el pozo no se iba renovando continuamente el agua. Y eso generó que se empezó a descomponer toda la flora que había al lado abajo. Empezó entonces a haber material de putrefacción y el agua se veía sucia y no tan deseable. No, de la otra. No es tan deseable. Yo les pregunto, ¿le gustaría bañarse ahí comparado con el otro? No, nada. A menos que el Señor nos diga que nos metamos. Como Naamán ahí en el Jordán. Si el Señor nos dice, nos metemos. Pero si tenemos la libertad de escoger, obviamente, no sé ustedes, pero yo escogería la primera. Donde está el agua cristalina, fluye súper bien. Entonces, ¿se acuerdan cuando Jesús estaba con la mujer samaritana y le pedía de beber agua? Y la mujer le decía que el pozo que estaba ahí lo había hecho su padre Jacob y le contó toda la historia y Jesús al final le dijo, yo tengo un agua con la que no te va a dar sed nunca más. Y no era cachantú ni era nada de... Era un agua ni siquiera agua vital. Era un agua viva. Dice que el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua para vida eterna. Y eso lo encontramos en Juan. Vamos a Juan. Juan 4. Del 13 al 14. Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, del agua del pozo. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que sale para vida eterna. Que salte para vida eterna.
Y luego, si avanzamos un poquito, en Juan 7, 38, dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y fíjense el 29, el 39. Y esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Ya, para que entendamos a qué se refería Jesús. El Espíritu Santo es como un río de agua viva, que está en nuestro interior. Y de acá tiene que correr este río hacia afuera. Entonces, si creemos en Jesús, el Espíritu está en nuestro interior. Y esos ríos de agua viva deberían fluir para vida eterna. Y la pregunta es, ¿están corriendo ríos de agua viva desde nuestro interior? ¿La gente ve a Cristo en nosotros? Y haciendo alusión a la pregunta que yo decía, si es deseable para ustedes bañarse en eso. ¿Lo que ve la gente en nosotros es deseable? ¿Somos deseables para las personas? Jesús atraía a la gente. Nosotros cuando nos ven, la gente quiere estar con nosotros o se aleja mejor o dice, mejor con este no me junto. Yo tengo un dicho, acá en Chile se dice, de tal palo tal astilla. Entonces cuando yo veo, no sé, veía a mi papá, decía, de tal palo tal escultura. De Jesús, y Jesús dijo que podíamos hacer cosas mayores que las que Él hizo. Y más allá de alardear de hacer milagros, sino que una de las cosas mayores que Jesús hizo fue ser deseable para la gente. Para los que creyeron en Él, obviamente, porque para otros, como dije al principio, era un tropiezo. Era como una cachetada en la cara así, pero fuerte, para los fariseos. Pero para la gente que creyó en Él, era una persona deseable, querían estar con Él. Deseaban estar con Él. Y nosotros, si la gente viera estos ríos que están en nosotros, vieran el río que fluye de agua viva, o verían este río estancado, que al final se va pudriendo con el tiempo y no genera vida. A veces retenemos lo que tenemos en nuestro interior, lo retenemos. El Señor nos da tantos dones, talentos, tantos recursos, profesiones, familia. ¿Para qué? ¿Para nuestro propio provecho? ¿Para que al final del tiempo nos pudramos en el interior? Los fariseos, Jesús les decía claramente, ¿saben qué? Ustedes son sepulcros muy bonitos, blanqueados, o sea, ataúdes muy hermosos. Pero adentro hay un muerto. Hay un muerto adentro. Si vamos a creer en nuestro Señor Jesucristo, si tenemos su Espíritu Santo dentro de nosotros, el Señor nos llama a que verdaderamente dejemos fluir este Espíritu Santo en nosotros. Que dejemos de lado, de hecho después más adelante, o en la Escritura en general, uno ve la recomendación de Pablo. Pablo decía los deberes cristianos, empezaba hacía lista de qué debemos hacer. A veces nosotros decimos, soy buen cristiano porque doy ofrenda, porque ayudo a la gente en la calle. Pero Pablo decía, ¿saben qué? Dejen de mentir, dejen de robar, no hablen mal con su hermano. Cosas que afectan el interior nuestro. Porque él decía, ¿de dónde vienen los malos pensamientos? Del corazón, de adentro. De adentro. Entonces, ¿qué es lo que hay adentro de nosotros? Como decía, por más que tengamos el Espíritu Santo y el Señor dice, oye, ¿saben qué? No contristen al Espíritu Santo. A veces lo contristamos solamente. Lo tenemos ahí guardado, olvidado. Y como te digo, lo maravilloso, esa perla maravillosa, esa fuente maravillosa de vida, al final se está pudriendo en el interior nuestro. Porque hemos sido egoístas con nuestros sueños. Hemos sido egoístas con nuestra manera de vivir. El Evangelio es un Evangelio de vida eterna, de poder, que no debería ni avergonzarnos de hablar del Evangelio.
pero a veces nos avergonzamos, a veces no lo sufrimos. Entonces, amados hermanos, avancemos hacia este evangelio que a nosotros primeramente nos transformó y que nos hace deseables para las personas. Un evangelio que esté en nosotros, un Espíritu Santo que abunde en nosotros para vida eterna, verdadera. Si hay alguna persona que ustedes observen o piensen hoy día que está quizás sufriendo, deberíamos ser los primeros nosotros en acercarnos a ellos. Y no que seamos los mejores amigos, sino porque el Señor nos mueve compasión. Ustedes sufrieron acá algo terrible. Que la iglesia sea una bendición para esos que están sufriendo. Y no un estorbo. Y como les digo, más allá de dar cosas, es dar nuestra vida primero por el otro. Si no hay mayor amor que ese, dice Jesús, que dar la vida por los amigos, por la gente. No hay mayor amor que eso. Entonces no nos perdamos del camino. A mí con Victoria nos han dicho, y a nuestro pastor nos han dicho, ¿cómo se te ocurre mandar a jóvenes a morir allá? A nosotros nos dicen, oye, allá pueden morir. Y dice, sí, pero acá también. Y prefiero morir con propósito. Es tan simple. Quizás allá el Señor nos va a dar la oportunidad de trabajar en lo que estudiamos. Quizás no. Y si hay un sí, que el Señor nos dé la gracia para utilizarlo a su favor. Y ser testimonio también de eso. Así que les animo. No es una palabra que trata de desanimar, sino de animar, de decir, ¿saben qué? Puedo hacerlo mejor. Y verdaderamente el Señor ya puso vida en nosotros. Somos gente que tiene vida. Estamos muertos. Y hoy día tenemos vida. De verdad a mí me da un celo fuerte cuando veo a gente que no cree en Jesús y está feliz de la vida y digo, Señor, yo te tengo a ti y ando amargado. O sea, quizás Él debería predicarme. A veces tenemos problemas tan pequeños y lo agrandamos tanto. Y dice la Escritura en las cartas de Pedro que si sufrimos y si así es la voluntad de Dios que quiera, suframos. Pero no suframos pecando. Porque si sufrimos porque pecamos, es lo que de alguna manera dice la Escritura, es como que lo que merecemos. Pero si hacemos el bien y vienen cosas malas, es porque la voluntad así Dios lo quiere. Y vivámoslo, porque eso da testimonio de nuestra seguridad en el Señor. Entonces, el Evangelio de Jesucristo es un Evangelio, como decía, que da vida. Es un Evangelio que tiene que ser deseable para las personas. No solamente oren por nosotros con Victoria para que nosotros podamos hacer vida ya a las personas, que estos ríos podamos, de agua viva, podamos entregarlos a las demás personas. Que allá tienen sed, y literalmente tienen sed. El agua falta, escasea. Quizás nos vamos a encontrar con prototipos de mujeres samaritanas allá, y que mi esposa va a poder decirle, ahora yo tengo una agua que si tú la bebieres no vas a tener sed nunca más. Y quizás voy a encontrarme yo con gente que no va a querer escuchar de Jesús. Y le voy a decir, ¿saben qué? Jesús para mí es mi fuerza. Es mi roca firme. Lamentablemente tú tropiezas en esa roca. Pero para mí esa roca ha sido mi vida. Mi salvación. Entonces, amados hermanos, pensemos de esta forma. El Señor, de verdad que les dio, ustedes tienen todo para triunfar en el Señor. Todo para triunfar. Y lo último, ahí Pablo siempre decía de que él no quería predicar en lugares donde el Evangelio ya ha sido predicado. A nosotros nos han enseñado que en general, como iglesia, tenemos
la mala costumbre de mandar recursos o a la gente a lugares donde ya el evangelio está propagado. Está lleno de iglesias y queremos meter otra iglesia. Como robarle miembros a otras iglesias. Vamos a lugares donde no hay iglesia. Y eso es lo que nosotros vamos a hacer. Y de hecho nosotros lo más probable es que nos levantemos un templo. Allá no vamos a poder hacerlo. Y van a haber quizás congregaciones y que está bien. Y digo, está bien. O sea, si hay iglesias que quieren enfocarse en lo local, está bien. Si lo están haciendo bien, háganlo. Pero si tienen la visión ustedes de expandir su estaca, como dicen el pastor, que la iglesia crece de diferentes formas. Crece en lo espiritual, crece en el número, en el templo, pero también geográficamente podemos crecer hacia afuera, así, un montón. Hay crecimientos integrales dentro de la congregación, de la iglesia. Entonces, siempre estamos en pleno crecimiento. Entonces, nosotros vamos a ir a un lugar donde no se ha predicado el evangelio y lo más probable es que no vamos a poder levantar una iglesia bautista ya. No, el Señor no nos llamó a llamar a bautistas allá, sino a gente al arrepentimiento, discípulos de Jesús. Dice la Escritura que de todo pueblo, lengua y nación van a estar delante de Jesucristo, adorándolo. Pero queremos ir para allá a veces, y a veces cuando vamos con una mala visión, queremos hacer chilenos allá. Yo no voy a que la gente sea un chileno, que crea en Jesús, sino que una persona árabe se convierta en Jesús y que algún día lo alabe en el idioma árabe. Entonces, a veces pensamos y perdemos la riqueza de esto. Perdemos la riqueza de que, para que se cumpla la Escritura, así que de todo pueblo y nación queremos que todos hablen la misma lengua, todos, no sé, inglés. O sea, no, de que árabe, francés, de todo el mundo alabe al Señor en su lengua, en su cultura, en su forma. Si no, todo está mal allá. Pero como reía en romano, lo buscan de una forma errada. Lo que tenemos que hacer con mi historia, entonces, es poder decirle, por allá no era, era por acá. Era por aquí el camino. Y el Señor, que comienza la obra en ellos, la termine hasta el día de Jesús, hasta el día de Cristo. Amada iglesia, y como le decía adelante en la presentación, aunque nuestra boca no pueda testificar de Cristo, aunque quedemos mudos, nuestras acciones pueden anunciarlo. Y esta es la primera puerta de entrada al corazón de las personas. Y de nuestro caso con mi esposa Victoria, es la primera forma que tenemos que hacerlo para llegar al pueblo musulmán. Que nuestras acciones hablen por sí solas. Que sean dignas de un discípulo de Jesús. Como dice Juan, en 1 Juan 2:6, el que permanece en Jesús, en Él, tiene que andar como Él anduvo. Que el Señor les bendiga, iglesia amada. Oremos a nuestro Señor. Le voy a dar un minuto para que cada uno de manera particular pueda elevar una oración al Señor y luego yo levanto con la última oración. Señor, gracias por este tiempo. Es la última. Quizás no me parece que voy a hacer. Pero creo que debí correr arriba. Te voy a ayudar. Y que tú seas mi roca fuerte. Mi roca de salvación. Bendice a mi esposa. Cuídense de ella. No estaré aquí, Señor. Toma la pusiste en el camino. Y te agradezco por la vida de ella. Porque todo cuadra. Todo cuadra, Señor. Gracias. Y el corazón de la iglesia hacia ti. Cada día más. Padre, vamos a tu presencia con los méritos de nuestro Señor Jesucristo.
Sigue avanzando, Señor mío, cada día en nuestros corazones. Tú comenzaste esta buena obra en nosotros y es buena, Señor. Y que avance, Señor mío, sin que la estanquemos hasta el día de la venida de Jesús. Te ruego que nuestra vida sea una vida que viva bajo tu alero, bajo tu propósito, Señor. Y como decíamos también, somos una parte nosotros con mi esposa de esta misión. Los que se queden acá, Señor mío, orando, que lo hagan con tal celo, con tal amor, como que si estuvieran allá, Señor. A veces nosotros descansamos en eso, vamos a orar por ustedes. Pero sus oraciones a veces son más pequeñas que cuando bendecimos el pan en la mesa. Te ruego, Señor mío, que se levanten, Señor, gente de oración, que pueda abrir puertas la oración, Señor mío, ya. Que nosotros cuando pisemos la tierra ya haya una apertura poderosa por las oraciones de nuestros hermanos, Señor. Que la iglesia, Señor, sea poderosa en oración. Que los que van a aportar, Señor, sean fieles en el dar. No mirándonos a nosotros, Señor, sino al que llamó a pisar la tierra de Libia, Señor, con el Evangelio. Padre, en el nombre de Jesús, te ruego que los obreros que están allá en el campo hoy puedan hallar descanso en ti, Señor. Si hay alguno que ha sido olvidado o se sienta así, que vuelvan a considerarlo o que él vuelva a hacer contactos, redes de apoyo. Si hay iglesias que tenían obreros y los dejaron, perdónales y dale la oportunidad de retomar, Señor, su labor, porque la iglesia es una iglesia misionera. Señor, gracias. Gracias por este buen tiempo, gracias por tu palabra. Te ruego que nosotros corran ríos de agua viva, Señor. Que seamos deseables para las personas, que esta iglesia aquí sea deseable, Señor mío, para su comunidad. Que sea una iglesia que tenga un alcance, Señor mío, en este mundo. Que, como siempre se dice, si esta iglesia desapareciera un día, aquí se resiente este sector, que se resiente, que se eche de menos. Padre, que nuestras congregaciones sean congregaciones que impacten, Señor, el lugar donde están ubicadas, Señor. Que impacten a las personas y por sobre todo que no tengan la vista corta, Señor, sino que puedan pensar en que tú eres Dios de todo el mundo, Señor. Tu plan es alcanzar a todos con el Evangelio. Tu venida la retrasamos nosotros muchas veces, Señor. Padre, tú eres nuestro Dios. Que Jesús sea nuestra roca y nuestra fortaleza. Que el Espíritu Santo sea este río que fluye en nuestro interior para conocerte, para testificar, para detenernos muchas veces cuando vamos por mal camino o para impulsarnos cuando queremos detenernos, Señor. Padre, bendigo a cada uno de los que están presentes aquí, Señor, para que tú, Señor, sigas trabajando en sus corazones, para que ellos no dejen de soñar en ti. Los jóvenes que están acá, que algún día van a pensar en profesiones, que piensen en ti, Señor. Padre, ¿de qué vale ganar todo el mundo si perdemos nuestra alma, Señor? Si perdemos el propósito contigo, Padre. Te rogamos, incluso, Señor mío, a los que son de mayor edad, que no dejen de soñar tus sueños. Que no dejen de pensar, Señor mío, que eres un Dios que da vitalidad, que nos llena de propósito, Señor. Que lo que tenemos en nuestras manos, Señor mío, es suficiente, Señor mío, para servirte. Amado, gracias. Yo te honro y te alabo en esta hora, Señor. Gracias por la oportunidad de predicar. No sé si será la última vez que lo hago acá en mi país, porque todo lo que implica el viaje
Tú lo sabes, Señor. Pero gracias por la bendición que me das, la honra que me das, y que tu palabra, Señor mío, que no está presa, que tu palabra fluya a nuestro interior y que podamos contarla siempre con la gracia que se merece, con la firmeza que se merece y con la, como decía, lo absoluto de ella, Señor. Es una palabra veraz, firme, poderosa en ti, Señor. Así que alabado sea tu nombre, Señor, por los siglos de los siglos. Amén. Amén.